Imagina que estás a punto de escuchar una historia real, pero contada solo a medias. Si te interesa el océano, los límites de la ciencia y esos lugares donde un dato oficial suena más a punto final que a verdad completa, quédate conmigo. Y si al final de esto te quedas pensando necesito saber más, entonces haz dos cosas. Compártelo con alguien que ame los misterios del mar y dime en un mensaje, sigue, porque lo que viene no es un cuento de monstruos ni una película barata. Es la clase de duda que nace cuando los instrumentos registran algo y aún así el mundo prefiere mirar hacia otro lado. El abismo Challenger, medido oficialmente en 11.034 metros, es aceptado por organizaciones oceanográficas de todo el planeta como el punto más profundo alcanzado y verificado con instrumentos humanos. Ese número se repite en libros, documentales y bases de datos como si fuera una línea trazada en piedra. Pero los números oficiales a veces no son. Mentira, solo son incompletos. En los últimos años, sondeos realizados en zonas remotas del Pacífico Sur y cerca de los márgenes antárticos, usando tecnología moderna, han arrojado lecturas que superan los 12.000 metros. Estas mediciones se obtuvieron con sonar multihaz de alta precisión, equipos mucho más finos que los que se usaban en décadas pasadas. Se revisaron, se marcaron como llamativas, se sometieron a verificación y luego, de forma silenciosa, desaparecieron de algunos conjuntos de datos publicados. Se archivaron como posible error instrumental, aun cuando los sistemas habían pasado sus calibraciones y controles. Y es que a 12.000 metros, la presión deja de ser un simple número, supera las 1.200 atmósferas. Es como tener más de 17.500 libras presionando cada pulgada cuadrada. Piensa en eso un segundo. Es el peso de un rascacielos concentrado en la superficie de una moneda. A esa profundidad, el agua se vuelve mediblemente más densa, el sonido se comporta distinto y la luz se ha quedado atrás hace muchísimo, como si el mundo de la superficie fuera un recuerdo lejano. Es un entorno tan extremo que incluso equipos diseñados para sobrevivir al abismo Challenger empiezan a comportarse de maneras raras, erráticas, difíciles de predecir. Y ahí es donde el relato se vuelve incómodo, porque algo fue detectado en esas profundidades. Entre 2018 y 2023, varias expediciones de sondeo profundo regresaron con registros de sensores que se marcaron de inmediato y se restringieron. En los informes oficiales todo suena normal: geología estándar, composición de sedimentos, gradientes de temperatura, lecturas de presión. Pero en documentos internos, los que no se comparten en artículos pulidos, aparece otra versión. Esos archivos no publicados contradicen el tono tranquilo de los reportes académicos y agrupan lo registrado en 4 categorías que, hasta hoy, no tienen una explicación satisfactoria. Firmas acústicas que no encajan con ningún animal conocido ni con eventos geológicos típicos. Pulsos de baja frecuencia, repetidos con una regularidad casi mecánica durante horas, y luego detenidos de golpe. Anomalías térmicas con patrones demasiado uniformes para ser respiraderos naturales o actividad volcánica, con picos que aparecen y desaparecen en segundos. Y daño físico a equipos que no coincide con lo que se espera en el fondo hadal, como jaulas de titanio marcadas y rayadas en zonas donde, en teoría, solo hay lodo blando. Y además de ese daño imposible, hubo algo todavía más inquietante. Un paquete completo de instrumentos simplemente desapareció. No hubo restos, no hubo piezas sueltas, no hubo señales de impacto. Solo quedó una depresión lisa y perfectamente definida en el sedimento, justo en el lugar donde el equipo había estado apoyado. Los científicos que revisaron estos datos no publicaron artículos ni dieron entrevistas. No hubo ruedas de prensa ni comunicados alarmistas. Redactaron informes internos, dejaron constancia de las anomalías y siguieron adelante con otros proyectos. No fue una conspiración, fue cautela. En una disciplina que se apoya en la certeza y la repetición, admitir que registraste algo que no puedes explicar puede significar el final de una carrera. Para entender por qué todo esto resulta tan perturbador y por qué la comunidad científica evita hablar del tema en público, hay que comprender qué hace que estas profundidades sean radicalmente distintas de todo lo que existe por encima. El océano no es un espacio uniforme, está dividido en capas, cada una más oscura y hostil que la anterior. La zona iluminada por el sol llega hasta unos 200 metros, donde aún ocurre la fotosíntesis y prospera la mayor parte de la vida marina. Por debajo se extiende la zona crepuscular, que desciende hasta alrededor de 1.000 metros, un reino tenue donde la luz se debilita hasta desaparecer por completo. Más abajo comienza la zona de medianoche, que alcanza los 4.000 metros, un entorno de oscuridad total. Después viene la zona abisal, que baja hasta los 6.000 metros, una llanura helada que cubre gran parte del fondo oceánico. Y más allá está la zona hadal, llamada así por Hades, el dios griego del inframundo.
Aquí empiezan las grandes fosas oceánicas. Es el mundo que existe por debajo de los 6.000 metros, donde la presión alcanza niveles casi imposibles de imaginar. La mayoría de los textos científicos se detienen en la zona Hadal. Los libros y los sistemas de clasificación terminan ahí. Sin embargo, en conversaciones privadas, algunos oceanógrafos hablan de algo más. Utilizan una designación teórica para profundidades que superan los fondos conocidos de las fosas. La llaman Ultra Hadal. Oficialmente no existe. El problema siempre ha sido cómo medirla. Los primeros sondeos dependían del sonar de haz único, una tecnología que podía pasar por alto detalles estrechos y profundos. Así, una fosa podía aparecer cartografiada a 10.500 metros cuando, en realidad, su punto más hondo se encontraba cientos de metros más abajo, en una ranura demasiado angosta para ser detectada. Los sistemas modernos de sonar multihaz cambiaron eso. Ahora es posible mapear el fondo marino con resoluciones de metros, no de kilómetros. Cuando estos sistemas más recientes exploraron fosas remotas, como Tonga, Kermadec y South Sandwich, encontraron irregularidades, bolsillos y ranuras que descendían más allá de las mediciones anteriores. Algunas lecturas superaban los 12.000 metros. Estos resultados no se celebraron, se marcaron como errores, se excluyeron de publicaciones y se dejaron pendientes de verificación, una verificación que nunca llegó. A tales profundidades, la física empieza a jugar en contra. La densidad del agua aumenta lo suficiente como para afectar cálculos de flotabilidad. La velocidad del sonido cambia y distorsiona los retornos del sonar. Equipos calibrados para el abismo Challenger comienzan a producir datos inconsistentes. Los sensores derivan. Los instrumentos fallan de formas que sus diseñadores no anticiparon. Cada nueva generación de tecnología para el océano profundo ha revelado algo que la anterior no pudo ver. En el año 1960, un batiscafo descendió hasta el fondo del abismo Challenger y observó un pez plano, demostrando que la vida compleja podía soportar esas presiones. Décadas después, en 1995, una sonda japonesa recuperó organismos unicelulares de profundidades extremas, y en el año 2019, un sumergible realizó múltiples descensos y encontró anfípodos viviendo en el fondo. El patrón es claro: cuanto más profundo miramos, más descubrimos, y todavía no hemos terminado de mirar. La ciencia acepta que la vida existe a 11.000 metros. Lo que no ha aceptado públicamente es lo que los instrumentos registraron en las zonas no cartografiadas que se extienden más allá. El océano nunca está realmente en silencio. Agencias científicas y militares mantienen redes de hidrófonos distribuidos por todo el planeta, sistemas diseñados para escuchar absolutamente todo, desde el canto de las ballenas y los chasquidos de los delfines hasta el paso lejano de submarinos y los temblores de terremotos submarinos. Estos dispositivos registran crujidos de hielo en regiones polares, retumbos volcánicos provenientes de dorsales oceánicas, el zumbido grave de los grandes buques cruzando el Atlántico y el ruido constante de la vida marina. Casi cada sonido que captan puede asociarse a una causa conocida, casi todos. Entre los años 2019 y 2022 se registraron varios eventos acústicos cuyo origen coincidía con coordenadas de estas zonas ultraprofundas que no aparecen en los mapas oficiales. Los sonidos provenían de más de 11.500 metros de profundidad. No encajaban con ningún registro geológico ni biológico existente. El primer evento extraño fue un pulso rítmico de baja frecuencia. Se repetía cada pocos segundos con una regularidad inquietante durante más de 6 horas. Era demasiado constante para ser un proceso geológico natural y demasiado prolongado para corresponder a cualquier organismo conocido, y luego, sin aviso, se detuvo. No se fue apagando poco a poco, simplemente cesó, como si alguien hubiese presionado un interruptor. El segundo evento fue descrito en un informe interno como un sonido de arrastre metálico, un rechinar profundo, como si algo enorme y rígido se desplazara sobre el fondo marino. El análisis de frecuencias sugería contacto entre superficies duras. El problema es que en esas coordenadas el fondo no es rocoso, es lodo fino, blando, depositado durante millones de años. No hay nada sólido contra lo cual algo pudiera raspar. El tercer evento fue el más inquietante, un único estallido, tan potente que saturó los sensores por una fracción de segundo. Después de eso, silencio absoluto. Durante 14 minutos, en un radio de 200 kilómetros, no se detectó ningún sonido, ni ballenas, ni crustáceos, ni crujidos del sedimento, nada. El océano quedó en calma total, como si toda forma de vida hubiera dejado de moverse al mismo tiempo. Las explicaciones oficiales no convencieron a quienes revisaron los datos originales. Se habló de fractura térmica de rocas, de deslizamientos de sedimentos, de desprendimientos de hielo,
pero las coordenadas estaban en aguas tropicales. No hay hielo, y los deslizamientos no producen pulsos rítmicos durante horas. Una y otra vez se mencionaron fallos de equipo, deriva de sensores, errores de calibración, lecturas fantasma. Esa explicación sirvió para cerrar informes, pero no para tranquilizar a los científicos que examinaron los registros crudos. Lo que realmente los inquietó fue lo que ocurrió después. En las semanas posteriores al gran estallido acústico, varias especies marinas alteraron sus rutas migratorias. Animales que normalmente atravesaban esa región desviaron su camino cientos de kilómetros. Peces de gran profundidad aparecieron en número inusual en aguas mucho más someras, donde fueron capturados por flotas comerciales. Algo había perturbado toda la columna de agua. Algo había enviado una señal que los animales entendieron sin dudas. Hay que salir de aquí. Los sonidos, por sí solos, ya eran inquietantes, pero los sonidos no dejan marcas físicas, no queman circuitos, no hacen desaparecer objetos. Lo que encontraron las siguientes expediciones sí lo hizo. La vida en las profundidades extremas enfrenta a un enemigo constante, la presión. A 11.000 metros, el peso del agua aplasta todo. Las proteínas pierden su forma, las membranas celulares colapsan, las reacciones químicas básicas se vuelven inestables. Y aún así la vida existe. ¿Cómo? La respuesta es una sustancia llamada óxido de trimetilamina, conocida como TMAO. Los organismos de aguas profundas la producen en grandes cantidades. Actúa como un estabilizador que evita que las proteínas se deformen bajo presión. Cuanto más profundo vive un organismo, más TMAO necesita. Los científicos calcularon el límite teórico. Llega un punto en el que la cantidad de TMAO necesaria para proteger las proteínas provoca un desequilibrio salino fatal dentro de las células. Ese límite, para los peces óseos, se sitúa alrededor de los 8.200 metros. El pez más profundo jamás registrado, el pez caracol de las Marianas, fue observado a unos 8.178 metros, casi exactamente en el límite previsto. Las matemáticas coinciden, la biología también. Los vertebrados no pueden ir más allá. Los invertebrados, en cambio, juegan con reglas distintas. Sus cuerpos no dependen de las mismas configuraciones proteicas que los vertebrados, por personalidad. Eso, criaturas como los anfípodos, los pepinos de mar y los foraminíferos logran vivir a profundidades mayores. Se han documentado anfípodos gigantes a casi 10.900 metros en algunas fosas, y organismos unicelulares capaces de crecer varios centímetros prosperan en el abismo Challenger. Representan el borde absoluto de lo que la biología puede tolerar, y aún así presentan un rasgo extraño: crecen más de lo normal. Este fenómeno se conoce como gigantismo. En las profundidades extremas, muchos invertebrados superan con creces el tamaño de sus parientes de aguas poco profundas. Anfípodos que cerca de la superficie apenas miden unos pocos centímetros pueden alcanzar longitudes sorprendentes en las fosas. Las teorías actuales hablan de metabolismo lento, de frío constante y de escasez de alimento. El crecimiento se vuelve más pausado, pero la vida se alarga. El alimento llega en forma de una lluvia lenta de restos orgánicos, la llamada nieve marina. Un cuerpo más grande puede almacenar más energía y resistir más tiempo sin comer. Y sin depredadores, no hay presión para mantenerse pequeño. Pero aquí aparece una contradicción difícil de ignorar. Si el pez caracol marca el límite para los vertebrados y los grandes anfípodos parecen ser el máximo para los invertebrados conocidos, ¿qué produjo las señales biológicas detectadas por debajo de los 11.500 metros? Cámaras con cebo desplegadas en ranuras no cartografiadas registraron actividad. Sombras cruzaron el borde del encuadre. El sedimento se movió. Los contenedores de cebo fueron desplazados o quedaron vacíos. Sin embargo, las cámaras no captaron ninguna criatura identificable. Algo se acercó. Algo se alimentó. Nunca apareció claramente en imagen. Quizás evitó la luz. Quizás se movía demasiado rápido para la velocidad de captura. Un acelerómetro instalado en uno de los módulos proporcionó el dato más inquietante. Registró vibraciones compatibles, con una masa considerable moviéndose junto al instrumento a una velocidad aproximada de 4 metros por segundo. Eso es más rápido que cualquier organismo conocido de la zona Hadal. La vida profunda se caracteriza por la lentitud, por el ahorro extremo de energía, por movimientos mínimos. 4 metros por segundo no es un desplazamiento tranquilo, es una carrera. Algo ahí abajo no estaba siguiendo las reglas que conocemos. Los sensores están diseñados para registrar lo que la física considera posible. Por debajo de los 1.000 metros, la luz solar desaparece por completo. El océano se convierte en una noche perpetua. En esa oscuridad, la vida aprendió a producir su propia luz. La bioluminiscencia es común en las profundidades. Los organismos generan luz mediante reacciones químicas que involucran una sustancia llamada luciferina. Los peces
rape usan señuelos luminosos para atraer presas. Los calamares emiten luz desde la parte inferior de su cuerpo para romper su silueta y esconderse de depredadores. Algunos camarones liberan nubes brillantes para confundir a sus atacantes. Las medusas pulsan con un resplandor azul suave, pero todas estas emisiones son pequeñas, breves y locales. Destellos que duran fracciones de segundo, brillos que abarcan apenas unos centímetros. La química impone límites claros. Sin embargo, los dispositivos enviados por debajo de los 11.500 metros registraron eventos luminosos que no encajan con la bioluminiscencia conocida. Los destellos fueron demasiado intensos, abarcaron un espectro demasiado amplio y duraron demasiado. Uno de estos eventos, captado por un sistema de cámara, se prolongó durante 8 segundos completos. 8 segundos de luz continua en una profundidad donde ningún organismo conocido puede producir iluminación sostenida, ni siquiera por una fracción de ese tiempo. La intensidad saturó los sensores y dejó la grabación inutilizable para cualquier identificación. Se propuso la sonoluminiscencia como posible explicación, luz generada por la liberación de energía cuando burbujas colapsan violentamente. El fenómeno existe y ha sido observado en laboratorio, pero al analizar la física con más detalle, la hipótesis empezó a tambalearse. La sonoluminiscencia requiere cambios rápidos de presión, formación y colapso de burbujas. A 12.000 metros, la presión es aplastante y estable, más de 1.200 atmósferas empujando de manera uniforme. No hay un mecanismo natural para que se formen burbujas, ni para que la presión caiga de golpe, y aún así, algo produjo luz. Las anomalías térmicas resultaron igual de difíciles de justificar. Varios módulos de descenso registraron aumentos repentinos de temperatura de entre 40 y 80 grados Fahrenheit, picos que duraron apenas entre 2 y 12 segundos antes de volver al nivel normal. A esas profundidades, la temperatura ambiente suele mantenerse estable, alrededor de los 2 grados Celsius. Un salto repentino hasta temperaturas cercanas a los 30 o incluso 45 grados implica una liberación de energía enorme. Los respiraderos hidrotermales pueden generar calor, sí, pero lo hacen de forma continua. Un campo hidrotermal mantiene un entorno cálido constante a medida que el agua sobrecalentada emerge desde debajo de la corteza. Lo que registraron los sensores no se comportó así. El calor apareció de golpe, alcanzó su máximo en segundos y desapareció sin dejar rastro térmico. No hubo calentamiento residual, no hubo gradiente. El patrón parecía el de un estallido breve y violento, sin una fuente visible. La evidencia final llegó cuando los dispositivos que habían captado los picos de calor más intensos regresaron a la superficie. Presentaban daños que no deberían haber ocurrido. Contactos eléctricos quemados, cables fundidos, cajas de conexión deformadas. Componentes internos, sellados dentro de carcasas de presión, mostraban marcas de quemaduras. No se trataba de corrosión lenta ni de desgaste por presión cíclica. Todo indicaba una exposición breve a temperaturas extremas. Los equipos estaban diseñados para soportar las condiciones del abismo Challenger, para resistir el entorno más hostil del planeta. Sin embargo, algo en esas profundidades superó sus límites, aunque solo durante unos segundos. Las fosas más profundas de la Tierra no son accidentes aleatorios. Se forman en zonas de subducción, lugares donde una placa tectónica se desliza lentamente bajo otra en colisiones colosales que duran millones de años. La placa del Pacífico se hunde bajo la placa filipina. La placa de Nazca se introduce debajo de Sudamérica. Estos límites generan terremotos, alimentan cadenas volcánicas y crean algunos de los ambientes geológicos más violentos del planeta. El fondo marino en estas regiones no es estable. Es una capa delgada que cubre fuerzas de escala planetaria. Los satélites que orbitan la Tierra pueden medir el campo gravitatorio con una precisión asombrosa. Detectan variaciones causadas por montañas, cuencas oceánicas y cambios en la densidad de la corteza. En ciertas fosas se han identificado anomalías gravitatorias, zonas donde la atracción es menor de lo esperado. Aparecen, por ejemplo, en regiones como Puerto Rico o South Sandwich. Estos datos sugieren la presencia de material extremadamente denso bajo el lecho marino, intrusiones del manto, depósitos minerales comprimidos por la presión tectónica o sectores donde la corteza está siendo deformada por fuerzas que no vemos directamente. Lo inquietante es que estas anomalías coinciden con las ranuras ultraprofundas no cartografiadas. Son las mismas coordenadas de donde provienen los sonidos extraños, los picos de calor y los destellos de luz. Sismógrafos distribuidos a lo largo del cinturón de fuego han detectado miles de microtemblores originados en esas zonas. Son demasiado pequeños para aparecer en registros públicos o activar alertas de tsunami, pero son persistentes. Un murmullo constante que sugiere movimiento, ajuste, acumulación de presión bajo el fondo marino. Algunos geólogos han planteado una hipótesis inquietante. Estas ranuras
extremas podrían funcionar como válvulas naturales de alivio, canales por los que la energía acumulada bajo la corteza se libera en descargas breves y controladas, en lugar de provocar rupturas catastróficas. Si esto es cierto, los picos térmicos serían liberaciones súbitas de calor y presión, los estallidos acústicos, manifestaciones violentas de ese proceso. Incluso los destellos de luz podrían ser efectos de energía extrema liberándose en microsegundos. Esta explicación es elegante, coherente y en apariencia suficiente. Si todo pudiera atribuirse a procesos geológicos extremos, el relato terminaría ahí. Un fenómeno desconocido, sí, pero finalmente encajado dentro de lo que la Tierra ya hace por sí sola. Sin embargo, hay detalles que no se dejan acomodar con tanta facilidad. La geología no explica por completo el daño físico recuperado. No explica cómo ciertos materiales diseñados para resistir presiones imposibles terminaron marcados, fundidos o alterados de maneras que no coinciden con ningún modelo conocido. Y sobre todo no explica lo que nunca regresó. Los instrumentos enviados a estas profundidades no son frágiles. Están construidos para sobrevivir donde casi nada más puede hacerlo. Estructuras de aleaciones de titanio, esferas de cerámica de alta densidad, sistemas redundantes sellados para soportar presiones que aplastarían un submarino militar. Aún así, regresaron con marcas que no deberían existir. En una expedición realizada en el año 2021, un módulo fue desplegado en una zona no cartografiada de la región de Kermadec. El descenso fue estable, la telemetría clara. El sistema alcanzó el fondo y transmitió datos durante 14 horas antes de soltar su haste, lastre y ascender. Al recuperarlo, el equipo encontró 3 surcos profundos, paralelos, recorriendo casi medio metro de la jaula de titanio. El informe oficial habló de impacto con escombros rocosos durante el descenso o el ascenso, pero el trayecto había sido cuidadosamente planificado para evitar las paredes de la fosa, y el fondo en ese punto no es rocoso. Es un sedimento blando, fino, acumulado durante millones de años. No hay nada allí que pueda rayar titanio. Aún más inquietante fue la desaparición de un paquete secundario de sensores. Estaba diseñado para separarse, tomar muestras y regresar de manera independiente. La separación ocurrió como estaba previsto. La baliza confirmó que el equipo reposaba sobre el fondo. 40 minutos después, la señal se apagó. Una misión posterior intentó localizarlo. Las coordenadas eran precisas. El área de búsqueda, reducida. No se encontró nada. Ningún fragmento, ningún resto. Solo una depresión circular, limpia en cuanta. El sedimento, el negativo perfecto de algo que ya no estaba. Los mapas de sonar de alta resolución añadieron otro elemento inquietante. En varias de estas ranuras ultra profundas aparecieron surcos largos y rectos, algunos de más de 1 metro de ancho, extendiéndose cientos de metros sobre el fondo. No corresponden a corrientes, ni a deslizamientos conocidos, ni a rastros de animales. Las criaturas más profundas apenas dejan huella. Estos surcos comienzan y terminan de forma abrupta, como si una masa enorme se hubiera apoyado, arrastrado y luego elevado. La evidencia más perturbadora sigue sin hacerse pública. En una expedición a la fosa de South Sandwich, se registró una secuencia de audio de 14 minutos que fue marcada inmediatamente al regreso. Los registros internos describen una serie de clics rítmicos que aceleran gradualmente hasta alcanzar un clímax, seguidos por un único tono metálico, intenso y sostenido durante casi 3 segundos. Después de eso, silencio total. En documentos internos, el incidente aparece clasificado como un evento de seguridad de nivel 3. Nunca fue mencionado en ninguna publicación científica. Los científicos no están ocultando pruebas de criaturas imposibles ni de visitantes extraterrestres. Se enfrentan a algo más incómodo, datos que no encajan. Publicar anomalías sin una explicación sólida conlleva el riesgo del ridículo. La financiación depende de la confianza. Las carreras se construyen sobre la credibilidad. En una disciplina basada en certezas medibles, admitir que tus propios instrumentos registraron algo que no puedes explicar puede significar el final profesional. Por eso el silencio no es una conspiración, es autoprotección. No se trata de portales a otros mundos ni de monstruos escondidos. Las teorías que circulan en internet sobre serpientes gigantes, secretos gubernamentales o fisuras interdimensionales son llamativas, pero no están respaldadas por la evidencia. Las anomalías gravitatorias pueden explicarse por estructuras densas del manto. Los sonidos podrían ser procesos tectónicos aún no descritos. Los picos de calor, microerupciones de sistemas ocultos. Las marcas, deslizamientos o impactos aún no comprendidos. Los fallos, defectos que solo se manifiestan bajo condiciones extremas. Cada evento, por separado, podría tener una explicación sencilla que todavía no conocemos, pero el patrón se repite en distintas fosas, en distintos años, con distintos equipos. Los mismos tipos de anomalías aparecen una y otra
otra vez, sonidos sin origen claro, movimientos inesperados, daños imposibles, objetos que desaparecen. Un evento es una rareza. 2. Una coincidencia. Una década de registros similares, obtenidos por equipos independientes, empieza a señalar algo más grande. La ciencia necesita repetición y verificación. El océano profundo ofrece lo contrario: presión que destruye instrumentos, costos que limitan las misiones, entornos que corrompen, datos. Lo que ocurre a 12.000 metros suele quedarse a 12.000 metros. Los científicos no callan porque no hayan visto nada. Callan porque lo que vieron no encaja con la historia que creemos conocer sobre nuestro planeta. Hemos cartografiado Marte con más detalle que el fondo de nuestros océanos. Más personas han caminado sobre la Luna que las que han descendido a las grandes fosas. El verdadero territorio inexplorado no está sobre nuestras cabezas. Está debajo, bajo kilómetros de agua negra, en lugares que aún no entendemos. Y ahí, en ese silencio aplastado por la presión, sigue ocurriendo algo. La pregunta no es solo qué hay allí abajo. La pregunta es cuánto tiempo más podremos ignorarlo.